Mi estimado Jesús Lemus Barajas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, mi querido maestro Luis Carlos Sáenz. Siempre el gusto es para mí el poder platicar contigo. Pues hoy contento, feliz, ya me habías advertido que tenías por ahí una sorpresa, una novedad, y es otro hijo tuyo, ¿verdad? Jaque a Peña Nieto por esta editorial HarperCollins que está, pues ahora sí que tomando fuerza en la cuestión de la no ficción, en las investigaciones periodísticas, y que bueno, pues tú has encabezado recientemente. Platícanos por qué le pusiste este nombre Jaque a Peña Nieto. Bueno, maestro, el nombre decidimos ponérselo porque creo que en este momento, además de ser coyuntural la información sobre todos los actos de corrupción, no más que los actos, sobre las historias por debajo de esos actos de corrupción, para poder dimensionar cómo fue el saqueo. Creo que en este momento el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra en la disyuntiva, se encuentra más bien bloqueado en cualquiera de sus salidas porque se encuentra en jaque, por la razón de que en Estados Unidos en este momento hay una investigación todavía que se revivió después de que la Fiscalía General de la República declaró que el general Cienfuegos no era responsable de ningún delito o que no había evidencias de que apuntaran la posibilidad de que hubiera cometido algún antijurídico con relación a narcotráfico, delincuencia organizada o de protección al narcotráfico o de lavado de dinero. En Estados Unidos la DEA volvió a reabrir el caso de investigación contra el general Cienfuegos. Entonces estamos en la posibilidad de que en las próximas semanas, próximos días, próximos meses, no lo sé, podría la DEA emitir una orden de captura contra el general Cienfuegos. Y esto, por supuesto, que pondría al expresidente Peña Nieto en la posibilidad de también que comparecer en Estados Unidos ante la justicia norteamericana por delitos de relación con el narcotráfico. Esa es una. La otra es que en México, a partir de agosto próximo, o más bien en agosto próximo, se está contemplando el plebiscito que lanzará el presidente López Obrador para preguntarle a la población si hay que enjuiciar o no a los expresidentes. Y uno de los expresidentes más antipopulares es precisamente Enrique Peña Nieto, porque ya sabemos la cauda de corrupción que ha generado. Entonces, por esa razón es que decidí ponerle el título de Jaque a Peña Nieto, porque como si se tratara de una partida de ajedrez, creo que en este momento el rey no tiene ninguna salida. Bueno, tú mencionas en el libro que durante el mandato de Enrique Peña Nieto, pues se originó el más grande quebranto a la nación. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Quién es esta persona, pues, que todos conocemos a través de las pantallas? Porque yo creo que ha sido el presidente más popular a través de la pantalla chica y a través de todo lo que es la cuestión de las revistas del corazón. Pero ¿quién es en realidad Enrique Peña Nieto y cómo llegó a ser presidente de la República y ocasionar esto que nos estás mencionando en tu investigación? Bueno, creo que el presidente Enrique Peña Nieto, él desde que era un niño, a lo mejor a los 15 años, toda sin tener conciencia política, pero ya imbuido mucho de la influencia política que se vivía en torno a su familia, él ya estaba en su interior, en él ya estaba la necesidad urgente de trabajar haciendo lo que fuera necesario hacer para llegar a presidente de la República. Desde ese momento, Peña Nieto no tuvo reparo ni límite para poder llegar a cargos de elección popular, como fue luego diputado local, luego fue gobernador y posteriormente presidente de la República, y en ese hacer de cosas para hacer lo necesario para llegar a la candidatura y a la presidencia de la República, pues no reparó en hacer alianzas con quien fuera. Y la característica principal de Enrique Peña Nieto es que es un ser manipulador, controlador, pero también es un ser que da todo a cambio de la lealtad. Entonces, a cambio de lealtades, ofreció compromisos económicos muy importantes con mucha gente a la que luego le pagó con parte del territorio mexicano, con pozos petroleros, con concesiones mineras, con concesiones para la explotación de la electricidad. Y eso es lo que hace Peña Nieto, que desde un principio comienza a fraguar un saqueo nacional para entregarlo a manos de unos cuantos que tenían el poder económico ya, para que se hicieran aún más rico, pero a cambio de un apoyo que les permitiera llegar. Entre ellos estaba, pues, por supuesto, Televisa, que fue la que le ideó y le moldeó una imagen de telenovela con la que pudiera apasionar a los mexicanos
aprovechando pues, su belleza estética y posicionarse en el ánimo de la gente como un excelente candidato a la presidencia de la República. Y eso es lo que hace justamente la alianza con los poderes fácticos del país sin mediar ninguna posibilidad de límites de otorgamiento de concesiones, es lo que hace que él llegue a ser el presidente de la República pues más popular en su momento y que a su vez sea el presidente de la República más cobijado por los sectores fácticos del país, los poderes fácticos, como son los empresarios, la Iglesia Católica principalmente, que son los que lo abanderan, lo acompañan y luego se benefician económicamente de esa posición. ¿Cuáles son los principales actos de corrupción? Pues hemos conocido muchos, hemos escuchado el caso de Odebrecht, pero aquí en el libro nos hace mención de que hay algunos casos también que no han sido revelados y bueno, a través de precisamente esta labor investigativa periodística, pues nos pones aquí al alcance de todos tus lectores. Bueno, yo considero, y a lo que es la investigación, creo que no se ha dicho todo sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, mediáticamente se ha manejado únicamente una red de sobornos con la que distribuyó 105 millones de pesos para comprar a 254 diputados y a 96 senadores para que le aprobaran la reforma energética. Otra de las cosas de corrupción que se han señalado, pues han sido, por ejemplo, los desvíos de los 6,000 millones de pesos que desvió la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Entonces, eso es lo que se ha dicho, pero aún hay más dentro de todo eso, porque yo en esta investigación, hurgando en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, encuentro que los desvíos económicos que se hicieron durante la administración de Peña Nieto son por arriba de los 100,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que ahorita 100,000 millones de pesos. Estamos hablando de que ahorita únicamente se conoce desvíos nada más el 10% de la corrupción, es decir, estamos viendo la punta del iceberg nada más, porque hay mucha corrupción debajo de todo eso, y son funcionarios que no nada más fueron secretarios de Estado, sino que fueron otros directores de área, jefes de departamento, subsecretarios, directores de fideicomisos, los que metieron mano justamente a las arcas nacionales, justamente con la autorización oficial. Entonces estamos hablando de un cúmulo de irregularidades en cuanto al manejo financiero se refiere. Por lo que se refiere al aspecto de la corrupción de las fuerzas policiales, creo que también ahí hay una gran responsabilidad que no se ha dicho todavía. Tenemos asesinatos como el de Tlatlaya, el de Tanuato o el de Apaxingán, que han quedado impunes, pero que son parte también de la corrupción de esta administración y que no se han dicho. Y lo más importante, que no se ha dicho de Peña Nieto y que sí se ha dicho mucho de Felipe Calderón, es la relación Estado con narcotráfico, porque sin duda alguna en ese periodo hubo una corrupción tan latente como la que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, el general Cienfuegos fue a Enrique Peña Nieto lo que Genaro García Luna a Felipe Calderón, de ese nivel. Y entonces hay una herencia como si fuera una secretaría de relación narco-estado, hay una herencia que le deja el gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto sigue operando con los grupos de los cárteles de las drogas. Entonces, la creo continuidad, ¿verdad? Exactamente, hay una continuidad. No nada más es la famosa guerra contra el narcotráfico, es una continuidad de relaciones de narcotráfico. Y hablamos de cárteles con los que mantuvo la Sedena como institución, con instituciones criminales como el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, el cártel de los Arellano Félix y el cártel de Juárez, incluso el cártel del Golfo y de los Zetas. Entonces, hay una montaña de corrupción que no se ha dicho todavía en los medios tradicionales de información, pero que yo aquí ya lo expongo en este libro de Jaque a Peña Nieto, para que el lector finalmente pueda tener más elementos para poder decidir si hubo o no corrupción. Y hablas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pues recientemente en los Estados Unidos detuvieron al general Salvador Cienfuegos Cepeda, después fue entregado al gobierno mexicano y pareciera que fue exonerado. Sin embargo, bien dices, en Estados Unidos parece que le esperan. Ahí podría destaparse más acerca de los crímenes de Enrique Peña Nieto. Sin duda alguna,
Sin duda alguna, creo que la justicia contra el expresidente Peña Nieto no vendrá de la Fiscalía General de la República ni de ningún juzgado penal en el país. Creo que va a venir justamente del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, y que va a ser la DEA otra vez, o el FBI en su caso, quienes pudieran llamarlo a rendir cuentas al expresidente Peña Nieto por toda esa relación, por lo que ya señalamos, mi querido maestro, por lo que tú también acotas y yo también lo señalo. La DEA mantiene en este momento viva la investigación contra el general Cienfuegos. El general Cienfuegos en unos días, semanas, meses, no lo sé, podría estar siendo declarado prófugo de la justicia norteamericana y estaría en la condición como Rafael Caro Quintero, que en cuanto lo detengan, pues va a tener la orden de extradición, es decir, va a haber una orden de aprehensión con fines de extradición. Eso es lo que podría verse en lo inmediato dentro del panorama judicial del general Cienfuegos, porque las relaciones que mantuvo el general Cienfuegos con los cárteles de las drogas están bien claras, están bien definidas, hay elementos suficientes para eso. Yo lo investigué, yo lo encontré como periodista que soy, yo no soy policía ni soy ministerio público, no me explico cómo la Fiscalía General de la República no pudo encontrar con tantos elementos a su alcance, no pudo encontrar esas relaciones que yo mismo pude encontrar. ¿Por qué en México no podría quizá verse que se juzgue a Peña Nieto? Hemos escuchado, pues ahora sí que una riada de parte del gobierno federal en algunos momentos en contra de determinados personajes de la política, pero después viene la calma. Sabíamos que iba a volver a salir el tema antes de elecciones, pero como que ya pasó su tiempo y tampoco fue posible. Eh, Vemos que se usa la figura de Enrique Peña, de Felipe Calderón, de algunos personajes, pues más bien con fines mediáticos de popularidad, pero no los vemos ante la justicia. ¿Qué es lo que pasa, Jesús? Pues porque justamente la corrupción del sistema judicial mexicano y la corrupción dentro de la Fiscalía General de la República como órgano procurador de la aplicación de la justicia, pues orillan únicamente a mantener una política de una justicia mediática. En México es más grave la justicia mediática que la justicia pues corporal o penal. En ese sentido, creo que en México la propia estructura política del país, incluso los intereses políticos de los principales actores de todos los partidos políticos, están focalizados hacia ese sector, en hacer justicia mediática, en entretener a la gente, al pueblo, como le podemos llamar, entretenerlo con shows mediáticos, más que con acciones. Entonces, la justicia se ha utilizado con fines políticos en México desde hace décadas y en este momento creo que no es la excepción. Se sigue utilizando mientras dé dividendos políticos, se mencionará a alguien. Ahí tenemos el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está acusado de lavado de dinero, está acusado de sobornos, de corrupción, y es un personaje que hoy está tranquilamente en su casa, custodiado por 12 escoltas de la Fiscalía General de la República, come a su tiempo, come a sus horas, duerme tranquilamente, juega todos los días en la mañana tenis y no le pasa nada. Entonces, ese tipo de justicia creo que es la que se debe de terminar en México, y eso es producto nada más de nuestro sistema político mexicano que está diseñado para eso. ¿Persiste la presencia de Enrique Peña Nieto en algunas instancias, en algunas dependencias del Estado mexicano o en concreto, pues del gobierno federal? Sin duda alguna. El problema de México es que en los cambios transeccionales que se han dado en los últimos, desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, luego de Ernesto Zedillo Ponce, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, únicamente han cambiado las figuras presidenciales y las de los secretarios de Estado, porque si vemos hacia abajo, todos los subsecretarios, todos los jefes de área, todos los jefes de departamento, son los mismos funcionarios que están desde hace 30 años cambiando y moviéndose únicamente de un lado para otro. Entonces, claro que existe todavía la presencia del peñanietismo en la administración pública del presidente López Obrador, como existe todavía el calderonato o el foxismo todavía dentro del gobierno. Son grupos de poder, que esa es la verdadera mafia del poder, la que no se ha atrevido a remover nadie.
porque en México, si queremos transformarlo, debe haber una transformación, un cambio desde los jefes de las oficinas, desde los directores, subdirectores, jefes de área y esas dependencias para poder transformar. Mientras no, y en este momento Peña Nieto sí consolidado con toda una base de burócratas dentro de la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. O sea, son personajes leales justamente a él, a Calderón o a Vicente Fox. Por eso no vemos que llegue la justicia, porque estos personajes son los que van justamente a frenar cualquier actividad, cualquier intención del jefe del Ejecutivo o del propio fiscal general de la República. Sí, eso me quedó muy claro, Jesús, cuando vino el cambio de PRI a PAN y se fuga el Chapo Guzmán con personajes que facilitaron la fuga, que tenían años en la Secretaría de Gobernación y en el sistema penitenciario. Y así sucede cada determinado tiempo en otras áreas, como dices, son piezas que se van colocando en distintos lugares y que siempre tendrán lealtades, ese juego de lealtades hacia quien los apoyó, los impulsó. Mencionabas tú, fue un sexenio de masacres. Hoy se habla mucho de la violencia, que tantos muertos, que tantos desaparecidos, pero esas masacres que vimos con Enrique Peña Nieto en Tlatlaya, en Tanuato, los 43 desaparecidos, y también un caso que me llamó mucho la atención, porque no había visto yo una investigación al respecto que la mencionara, el multihomicidio de presos en el Cerezo número 2 de Gómez Palacio, Durango. Algo que no había visto yo como una masacre, sino como pues lo que se nos informó en ese entonces, un intento de fuga, un motín, y acabaron con la vida de pues decenas de presos. Sí, efectivamente, como ese caso, ilustro el caso del asesinato del penal de Gómez Palacio Durango, porque como ese caso hay por lo menos otros 7 en el resto del territorio mexicano, donde había presos de importancia que podían hablar y establecer las relaciones de colusión de esos grupos criminales, sean secuestradores o fueran narcotraficantes o, o tratadores de personas, que estaban coludidos con la Secretaría de la Defensa Nacional o con la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, estos funcionarios, por eso se daban esas matanzas, por eso se dieron esas matanzas, porque hubo siempre una relación y hubo el riesgo de que pudieran hablar. Tenemos el caso muy concreto y muy claro, y aquí lo establezco yo en este libro, el del asesinato de Francisco Patrón Sánchez. Francisco Patrón Sánchez, el jefe el famoso H2, jefe del cártel de un brazo del cártel de los Beltrán Leiva, pues era socio del general Cienfuegos. Pero el general Cienfuegos, precisamente para no dejar ningún cabo suelto después de que se rompe la relación, para no dejar ningún cabo suelto, es el mismo que va y lo ejecuta, ordena que lo ejecuten. Entonces, la intención no era detener a Francisco Patrón Sánchez, y ya lo vimos, helicópteros artillados ametrallando la casa desde el aire, no había ninguna posibilidad de una orden de captura. Era un asesinato completamente el que se ordenaba. Como ese caso, actuó siempre la Secretaría de la Defensa Nacional, donde veía el riesgo de la filtración, de la declaración de algún detenido, de que pusiera o mencionara algún teniente, algún coronel, perdón, no teniente, de los jefes hacia arriba, algún coronel o algún general de división, de brigada, de lo que fuera. Eso era la forma en que se callaban a los posibles chivos expiatorios de este caso. Delatores. Delatores, exactamente. Oye, Jesús, platícale a nuestras amigas, a nuestros amigos, ¿cuánto tiempo te llevó realizar la investigación? Que esa pregunta cuando la hacen, pues generalmente uno piensa, pues toda la vida, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo, investigar, indagar cuáles fueron tus fuentes para que la gente tenga la certeza de que este libro tiene rigor, tiene cientificidad y aparte, pues esa categoría periodística y sobre todo ahora sí que la credibilidad que te has ganado a base de tu trabajo? Mira, mi querido maestro, tú eres periodista, me vas a entender, cuando uno toma un trabajo periodístico, pues lo va acumulando y va juntando las evidencias y las pruebas. Entonces, de este trabajo de Peña Nieto, yo lo tenía prácticamente desde que terminó su sexenio. Me di a la tarea, por supuesto, de indagar más a fondo y acelerarlo todo cuando el general Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, que fue cuando fui a consultar
algunas fuentes del interior del narcotráfico. Fue cuando me comencé a entrevistar, me comencé a reunir con algunos jefes del narcotráfico, de algunos cárteles, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, de los Damaso, por supuesto, de los Beltrán, de los Arellano Félix, de Zetas y Golfos, y el de Juárez. Entonces me comienzo a reunir con ellos para preguntarles si realmente el general Cienfuegos estaba coludido o no. Y veo y encuentro que las versiones de ellos dicen, pero está coludidísimo, y comienzan a platicar la relación que tienen como cárteles cada uno de ellos, con algunos generales, y comienzan a manifestar y a manejar. Y eso es lo que a mí me hace acelerar el paso cuando General Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos en octubre del 2020, ¿sí? Pero yo ya tenía también, por supuesto, documentadas muchas historias de corrupción, muchas historias, por ejemplo, los asesinatos de Tlatlaya, los asesinatos de Tanoato, lo de los 43 desaparecidos. O sea, ya llevaba una parte, pero le metí el acelerador cuando se da la captura del general Cienfuegos. Ahí comienzo a escribir mi libro en noviembre del 2020, ¿sí? Lo terminé justamente en abril de este año, el libro. Entonces me llevó prácticamente 5 meses escribirlo. Escribir ya la investigación, adecuarla, discriminar, seleccionar. Entonces me lleva 5 meses, y ya es cuando se lo entrego a la editorial a finales de abril para que saliera a finales de mayo, y ya estuviera en librerías a partir del 1 de junio. Eso fue ya cuando le metí el acelerador, porque dije, este libro ya va, vámonos. Porque ya tenía, así como hoy tengo algunos otros textos ya avanzados que estoy esperando alguna coyuntura para darles acelerador, y por supuesto ponerlos a la publicación. Oye, y un trabajazo también editorial porque, bueno, por la experiencia y por tus anteriores experiencias, sabes que entregas un libro y probablemente se quede ahí en las revisiones y en las sesiones del comité y todo el rollo como un año, ¿no? Y Sí, acá, pues ya sabían sobre lo que estabas trabajando, te estaban acompañando, lo entregas y ahora sí que rápido, no hay errores de ningún tipo y perfecto. Y además cuenta con un anexo documental en un formato que es lo que ahora se está usando. Y yo creo sí. que esto, pues es algo, un regalazo para cualquier persona, ¿no? Que se interese en este tipo de temas. Sí, fíjate que sí, maestro, gracias tú sabes que uno hace parte de su trabajo, la investigación y la redacción, pero también gran parte la hacen los editores. Yo tuve afortunadamente un gran equipo de editores encabezado por Edgar Kraus, por Antonio García y por Daniel Espino, por supuesto, que me ayudaron muchísimo, me estuvieron acompañando desde que le dije a Edgar, ¿sabes qué? Estoy trabajando esto. ¿Te interesa? Me dijo, me interesa y te acompaño. Y entonces comienza a darme el acompañamiento, comienzo a trabajar, comienzo a recibir algunas directrices, comienzo a disipar dudas editoriales, y es cuando le damos la prisa. Pero sí, esto sin los editores, por supuesto. Daniel Mesino, perdón, cometí el error. El editor es Daniel Mesino, es José Antonio García y es Edgar Kraus, los que me ayudan y me acompañan mucho en este texto, que me hacen que salga pues un texto impecable prácticamente. Excelente, Jesús. ¿Algo que quieras agregar que deseas que la gente se entere? Pues nada más agradecerte siempre tus atenciones, mi querido maestro, y pedirle a la gente que, bueno, más bien explicarle a la gente que este es un texto coyuntural, que es un texto en el que está hecho con la intención de contextualizar toda la información que se genera hoy en día sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto, y que van a encontrar, por supuesto, aquí historias no contadas actualmente en los medios de comunicación. Y agradecerte siempre la fineza de tus atenciones, mi querido maestro. Un abrazo, Jesús. Gracias, señor. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden contactar en mis redes sociales, en Facebook, que estoy como Jesús Lemus Barajas, estoy en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto con toda la gente, y ahí subo mis publicaciones que hago de manera periódica en diversos medios, y ahí estoy en contacto con todos los que me escriban. Un abrazote. Gracias. Gracias, señor. Un abrazo.